¿Cómo están? El día de hoy les vamos a presentar el neoclasicismo y el romanticismo. Comencemos. Bueno, y te preguntarás qué es el neoclasicismo y qué buscaba. Básicamente, el neoclasicismo fue un movimiento literario y artístico que surgió en el siglo XVIII. Y este buscaba la verdad por el uso de la razón y de la experimentación. Y desea que la sociedad se educara, que era su base principal, que abandonara las pasiones y dejara el exceso de gustos artificiosos, que pues predomina en el barroco. Él también se basó en las ideas de la Ilustración y estas siempre defendían el uso de la razón y la educación del pueblo, como te lo mencioné anteriormente. Bueno, ahora que ya sabes qué es el neoclasicismo y qué buscaba, te diré cuáles eran los objetivos. Los objetivos primordiales eran la reforma de la educación, liberar al pueblo de la ignorancia y la superstición. Los intereses del neoclasicismo se basaban en el arte, en las artes, la ciencia y la política. También se basaban en la tradición greco-romana, que sirvieron como modelo de la estética, que se basaba en la claridad, austeridad y sencillez. Listo, ahora que conoces los objetivos y lo que buscaba el neoclasicismo, te voy a explicar por qué los llaman así. Bueno, los llaman neoclasicistas por retomar las ideas de la Grecia clásica y los pensadores romanos. Y según ellos, llevaron la perfección y la belleza al máximo nivel, ¿sí? Y construyeron una sociedad que destacaba en todos los aspectos, político, religioso, entre otros. Bueno, pero te preguntarás, bueno, sí, listo, es un movimiento europeo, pero ¿cómo llegó a América? ¿Cómo surgió? Y esta es la razón. Bueno, llega a América debido a que el sistema social está fuera de control, con impuestos muy altos, demasiada pobreza, y la corona pues deja de preocuparse por Latinoamérica. Y si pues querían cambiar la nación, tenía que llegar al neoclasicismo. Y llega y empieza a educar a la sociedad. ¿Y cómo la educa? Bueno, se va en contra de la Iglesia Católica, haciendo que esta pues exigía quién podía estudiar y quién no. Lo que quería el neoclasicismo es que no pudieran decidir ellos, sino que hombres y mujeres pudieran estudiar por igual. Bueno, eso fue todo, lo dejo con mi siguiente compañero. Temas y formas para educar al pueblo. La literatura neoclásica se caracterizó por su tendencia didáctica y su interés en imponer una visión objetiva del mundo. La lírica, el ensayo y la novela son los principales géneros cultivados por la literatura neoclásica. La novela se caracterizó por las diferentes clases sociales en Latinoamérica. La exploración del paisaje, la educación y la religión fueron los temas recurrentes en la prensa. El género que más se desarrolló del pensamiento fue el lírico, con composiciones como fábulas o himnos. El culto a los clásicos. La literatura de la Grecia clásica y la Roma antigua estuvo presente en toda la literatura neoclásica. Es frecuente encontrar entre las obras de este movimiento composiciones y estilos propios de la época clásica, así como temas, personajes y referencias a la mitología o expresiones del latín y griego. La literatura del romanticismo es una corriente literaria que se originó en Alemania y luego ya se fue extendiendo por el resto de Europa y América. Algunas de sus características eran ser expresivos, idealistas, nacionalistas y subjetivos. El romanticismo en América Latina buscaba la independencia cultural y en este particularmente las obras fueron muy nacionalistas. Algo que caracterizó el romanticismo literario en América Latina fue que manifestaba lo que las personas deseaban para sus naciones, incluyendo a campesinos, indígenas y gauchos que antes eran excluidos de la literatura. Además, en las obras hacían mucho uso del realismo porque les permitía contar detalladamente las situaciones y conflictos por los que pasaban las personas en esa época. El romanticismo es un movimiento que surgió a finales del siglo XIII y principios del siglo XIV. Cambió la literatura, la música y por supuesto el arte. En la Europa del siglo XIV, todos los artistas utilizaban las ideas neoclasicistas. Esto quiere decir que básicamente dividían todo lo que era arte. Por ejemplo, no podía estar el teatro junto con la música porque lo veían como algo muy malo. Entonces, los autores románticos y los artistas románticos decidieron mezclar todo.
El romanticismo surgió en Alemania e Inglaterra en 1770, pero no fue hasta la Segunda Guerra Mundial que se dio a conocer. El romanticismo se expandió por todo el mundo hasta América, donde tuvo que coexistir junto con otros movimientos como el naturalismo y el realismo. El yo romántico y un individuo conflictivo, vamos a verlo. Un artista romántico se basa más que todo en sus emociones y en el pasado, así que todo lo sensibiliza. También está la exaltación de lo subjetivo y la anhelación de un mundo ideal. La escritura romántica y la identidad latinoamericana. Cuando el romanticismo llegó a América, cautivó tanto a políticos como a artistas e impulsó la creación de los estados latinoamericanos. Además, favoreció la sensibilidad y el lenguaje expresivo. Y por último, cabe destacar que el escritor latinoamericano se convirtió en una figura elemental para lo artístico y la política. Y por supuesto, el romanticismo tiene sus géneros, entre los cuales está el cuento y la novela. Bueno, muy bien. Ahora que ya tenemos claro los géneros del romanticismo, vamos a entrar a ver los temas pues de los que trataban estos géneros, ¿no? Bueno, para eso hay que tener un dato curioso muy en cuenta, y es que los países tomaron diferentes temas para escribir romanticismo, pero aún así, entre los temas que elegían, habían algunos recurrentes. Estos son el amor y la muerte, la historia, la naturaleza y los latinoamericanos. Bueno, también cabe tener en cuenta que generalmente los temas del romanticismo se caracterizaban por la reivindicación de la libertad del artista, la exaltación de emociones y de sentimientos en contra del raciocinio del periodo anterior. Pero ahora pues nos vamos a concentrar en los 4 primeros temas que yo nombré. Vamos a ver un cuadro y también pues adicionalmente vamos a ver un cuadro de costumbres. Bueno, primero empecemos con el amor y la muerte. Bueno, generalmente las historias del romanticismo son protagonizadas por 2 personas de diferentes sectores sociales, provocando así que el amor entre estas personas sea imposible. Generalmente las razones por las que se separan terminan siendo por razones sociales o económicas, también políticas en algunos casos. Estas historias le sirven de contexto para poder, al autor le sirven de contexto para poder describir los problemas sociales del momento. Además, que estas historias tienden a ser trágicas. Bueno, la historia. Generalmente las obras eran ambientadas en el pasado medieval, ya que este era un espacio exótico. Además, los autores románticos latinoamericanos buscaban escribir el pasado centrándose en temas como la conquista, la colonia, ya que de ellos tomaban historias, mitos y personajes que les permitían describir y plasmar sus preocupaciones actuales de su época. Esto quiere decir que los autores plasmaban su hambre, entre comillas, de libertad en las guerras y contextos pasados. Bueno, la naturaleza. Generalmente para la literatura el paisaje ha sido un tema bastante importante, pero en el romanticismo esta naturaleza empieza a tener unas características particulares, ya que empieza a considerarse salvaje, exuberante, agresiva y resulta incomprensible e impredecible para controlar. Además, también esta naturaleza se utiliza para reflejar sentimientos, emociones tanto del autor como ya de los personajes en sí. Además, generalmente algunos paisajes que utilizaban o describían eran las selvas tropicales, las pampas argentinas o las montañas de los paisajes andinos. Y por último tenemos los latinoamericanos. Ellos tenían un interés por retomar el pasado. Bueno, los autores del romanticismo tenían un interés para retomar el pasado y narrar las costumbres y tradiciones de los estados nacientes del romanticismo. Estos lograban darle voz a los personajes que nunca habían hecho parte de la literatura. Generalmente estos eran indígenas o quechuas. El romanticismo intentaba integrarlos a la historia apelando a las formas tradiciones del habla, como escribiendo palabras que ellos que las personas indígenas y estos hacen sus tecnicismos, intentando aplicarlas y describían las costumbres de estos grupos. Ya por último, pues tenemos el cuadro de costumbres. Se puede decir que los escritores latinoamericanos, desde las visiones románticas, realistas y naturalistas, eran atraídos por narrar lo que era propio o lo que les resultaba conocido. Por eso es que de esta forma nace el costumbrismo o pues el cuadro de costumbres, lo cual es como tal un formato que les permite mostrar a los autores una escena o una tradición particular, tanto de su región como de su época. Muchas gracias y hasta el próximo video.